Ok, bienvenidos de nuevo. Continuando con el desarrollo del programa Anatomía Macroscópica 1, vamos a continuar entonces con el estudio de la osteoartrología del miembro superior. Ok, el estudio de la osteoartrología del miembro superior ya la comenzamos a ver en el video anterior y comenzamos con el segmento del hombro o escápula y estudiamos el hueso de la clavícula. Esta vez vamos a estudiar este hueso que es la escápula y le reiteramos e insistimos en el dominio de la nomenclatura. Recordemos que la osteoartrología es el estudio de los huesos y articulaciones que conforman el cuerpo humano. Les volvemos a reiterar, por favor, definir, caracterizar el sistema esquelético antes de continuar, porque si no, no vamos a lograr dominar el contenido. Mantenemos la preferencia, como les dije anteriormente, por los libros que les dijimos anteriormente. Y bueno, vamos a entrar en materia entonces con la escápula. La escápula es un hueso plano de forma triangular que se apoya sobre la parrilla costal. Sobre la parte superior de entre las costillas de la segunda a la séptima, lo que le confiere una gran movilidad. Como es un hueso plano, tiene dos caras y como es de forma triangular, tiene tres bordes y tres ángulos. Las caras son la cara anterior o ventral, también llamada costal, y es de forma cóncava. ¿Ok? Y una cara posterior de forma convexa y más irregular. Los bordes son el medial, el lateral y el superior. Y los ángulos son el superior, el inferior y el lateral. La cara anterior, ventral, o también llamada costal, ¿ok? Es de forma cóncava hacia anterior, ¿sí? Lo que le confiere un aspecto de excavada, llamada también fosa subescapular, porque es ahí donde se inserta el músculo subescapular. Su superficie es lisa y es interrumpida por tres bordes oblicuos o impresiones que dejan la inserción del músculo subescapular. A lo largo del borde medial de esta cara hay dos impresiones triangulares que presentan que es para la inserción del músculo serrato anterior. La cara posterior, como ya les dije anteriormente, es de forma más irregular. Es convexa hacia la parte posterior y lo más destacado de esta cara es esta saliencia voluminosa llamada espina de la escápula, ubicada en la unión de sus tres cuartos inferiores con el cuarto superior. Ok, esta espina de la escápula se dirige de forma oblicua hacia atrás, arriba y lateralmente. Dividiendo la cara posterior en dos fosas, la supraespinosa y la infraespinosa. La espina medialmente es una pequeña saliencia triangular, al contrario del extremo lateral, que es mucho más voluminoso y separado del cuerpo de la escápula, y forma la saliencia ósea llamada acromio. Esta saliencia ósea o acromio tiene una forma plana en su cara superior, que forma el punto más elevado del hombro, lográndose palpar en su punto subcutáneo. También tiene una cara inferior que está inmediatamente por encima de la glenoides escapular o fosa glenoidea. Esta tiene dos bordes, un borde medial que se articula con la clavícula
y forma la articulación acromioclavicular, y un borde lateral y posterior que le sirve de inserción al músculo deltoides. La espina de la escápula, que es la que señalamos ahí, tiene dos caras, una cara superior y tiene una cara inferior. Además hay un borde más ancho que sobresale, la cual le presta inserción a los músculos trapecio y deltoides. La fosa supraespinosa está por encima de la espina de la escápula. Es de menor tamaño y le presta la inserción al músculo supraespinoso, por eso se llama así. La fosa infraespinosa es de mayor tamaño y es ocupada por el músculo infraespinoso. Esta fosa se engrosa en el borde axilar por dos impresiones rugosas que prestan inserción a los músculos redondo menor por encima y redondo mayor por debajo. El borde medial es el más largo de los tres, casi recto, curvándose lateralmente a nivel de la espina escapular. Por encima de esta espina se inserta el músculo romboide menor y por debajo de la espina el músculo romboide mayor. En el mismo borde hacia anterior, en toda su superficie, se inserta el músculo serrato anterior. Por encima de la inserción del romboide menor se inserta el elevador de la escápula. El borde lateral comienza delgado e inferiormente se engrosa a nivel superior, ¿ok? Y se expande o concluye en una cavidad glenoidea o glenoide que vamos a ver cuando estudiamos el ángulo superior, el ángulo externo, perdón. Por debajo de esta cavidad se presenta una superficie ya triangular llamada superficie infraglenoidea, que su importancia es que ahí se encuentra un tubérculo llamado tubérculo infraglenoideo y que le presta la inserción a la cabeza larga del músculo del tríceps braquial. El borde superior es delgado y corto, se dirige en dirección oblicua hacia abajo y lateralmente y culmina en una escotadura llamada escotadura de la escápula, la cual posteriormente se transforma en un foramen por un ligamento y que en realidad tiene una importancia quirúrgica porque a través de ella discurre un nervio muy importante, que es el nervio supraescapular. Este borde le presta inserción a uno de los vientres del músculo homoyoideo. Al igual que se describen tres bordes, se describen también tres ángulos. El ángulo superior, formado por la unión de los bordes superior y medial, resultando con un ángulo de casi 90 grados y sirve de inserción para el músculo elevador de la escápula. El ángulo inferior, formado por el borde medial y el borde lateral, es más grueso y con una impresión donde se inserta parte del músculo dorsal ancho, el músculo infraespinoso, el músculo romboide mayor y el serrato anterior. Y por último, el ángulo lateral, donde se destaca la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea es una superficie articular cóncava que junto con la cabeza del húmero forma la articulación glenohumeral, principal articulación del hombro. Esta cavidad tiene una orientación espacial lateral
anterior y levemente superior. En su centro presenta una salienza redondeada y roma llamada tubérculo glenoideo, con una mayor excavación inferior. El borde de la cavidad es más recta y uniforme en su parte posterior y en la parte anterior es más delgada. Y en ella destaca una escotadura que se llama escotadura glenoidea. La zona de unión de la cavidad glenoidea junto al cuerpo, o la unión de la cavidad glenoidea al cuerpo escapular, es llamado cuello de la escápula, y en ella se encuentra, es de forma aplanado, claro, y corto, y destaca una impresión superior llamada tubérculo supraglenoideo, el cual le presta inserción a la porción larga del músculo bíceps braquial, y también tiene una impresión inferior que se llama tubérculo infraglenoideo, el cual ya lo mencionamos en la descripción del borde lateral, y es donde se inserta parte del músculo tríceps braquial. También tiene una superficie posterior que comprende una zona de comunicación entre las dos fosas, la supraespinosa e infraespinosa, con una importancia quirúrgica de estar relacionado con elementos vasculares y nerviosos que posteriormente estudiaremos. La apófisis coracoide es la otra saliencia ósea que predomina en el ángulo y emerge de la cara superior del cuello de la escápula. Se orienta espacialmente en un primer momento hacia superior y un poco anterior para culminar con una levantación lateral y horizontal, con impresiones para las inserciones de los músculos pectoral menor y la porción corta o cabeza corta del bíceps braquial y un coracobraquial. En algunos libros los van a conseguir como un tendón conjunto, ¿verdad? Principalmente de los músculos de la porción corta del bíceps y el coracobraquial. También destaca una impresión para los ligamentos coracoclaviculares, que son, recordemos, el ligamento conoides y trapezoides, que son estructuras de estabilización de la articulación acromioclavicular. Y en su extremo hay otra impresión donde se inserta, en el extremo, donde se insertan ligamentos, otras estructuras ligamentosas, como el coracocromial y el coracumeral, que son estructuras de importancia biomecánica de la articulación. Ok, hasta acá segundo video sobre la osteoartrología. Bueno, las recomendaciones pertinentes, revisen el video cuantas veces quieran. Es importante que revisen bien la parte de inserción de la escápula, ya que es esencial para entender la biomecánica del hombro. Y bueno, en el próximo video hablaremos sobre húmero para pasar a estudiar el componente óseo del brazo.